A solo 23 minutos en el rápido tren AVE desde Madrid, uno se encuentra en Toledo para disfrutar y palpar la siempre rica y fecunda historia de España. Nada más llegar a la estación de trenes para ver el colorido y la fastuosa construcción levantada allí durante la permanencia de los árabes en la península ibérica. Bárbara Palomares, quien fue nuestra guía en el recorrido, es doctora en artes y ha publicado 3 libros sobre la historia de Toledo. Durante la larguísima caminata que se prolongó durante todo el día, con temperaturas que por momentos alcanzaban los 43 grados centígrados, pudimos constatar el esplendor de un lugar donde se cruzan los sentimientos que evoca la historia. En medio de la caminata, que estuvo interrumpida por una multitudinaria manifestación de los trabajadores que exigen mejores reivindicaciones salariales, Bárbara lanzó la frase que marcó mi opinión sobre la descomunal población de Toledo. Quien entiende la historia de Toledo, entiende también la historia de España. Para comenzar, debemos manifestar que Toledo es uno de los centros más importantes de la historia medieval española. El primer documento histórico sobre su existencia lo aporta Tito Livio, quien la describe como una pequeña ciudad fortificada. Y es que la fortaleza de Toledo ha sido siempre un importante parámetro de su historia, todavía evidente, pues se pueden apreciar los muros que la rodean, y si ello no hubiera sido suficiente para defenderse de los enemigos, ahí están las espadas de Toledo, mundialmente conocidas para hacer el resto. Toledo fue la capital de España en época gótica, hasta 1560, cuando la capital pasó a Madrid. Ello explica la arquitectura medieval tan impresionante que posee. Por eso, al caminar por ella, uno hace un viaje en el tiempo aterrizando en la Edad Media, en el mejor sentido de la palabra. Hay tantas cosas por hacer y conocer en Toledo que uno se confunde al momento de escribir. Pero hablemos de la Ruta de los Castillos. Los más emblemáticos se encuentran aquí y los expertos recomiendan comenzar por Guardamur, uno de los más visitados de toda España. Bárbara Palomares es una historiadora, máster, doctora en Historia de España y particularmente de Toledo, y nos va a acompañar en este recorrido histórico por esta maravillosa ciudad. Bárbara, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Encantada de teneros aquí en esta maravillosa ciudad que es como un resumen y un compendio de todo lo que es la historia de España. Bueno, ¿qué sitios son los que uno debe conocer de Toledo? Cuando uno viene a Toledo hay que armarse de muchísima paciencia porque es casi imposible abarcar en un día todo lo que la ciudad desde luego nos muestra. Pero si uno tiene que elegir sitios verdaderamente importantes, uno no puede dejar de visitar. Lo primero son sus murallas, sus puertas de entrada, sus puentes, que son los primeros que nos dan la visita a la ciudad de Toledo. Y una vez que uno se adentra, dejarse llevar y callejear por todo lo que es este trazado árabe y de mezcla de 3 culturas que nos ofrece la ciudad, y por descontado visitar monumentos clave como son la catedral, sí. Como no, estas 2 sinagogas, Santa María Blanca, que es la sinagoga en la que nos encontramos hoy, la sinagoga del Tránsito, a escasos metros de donde estamos, luego también la mezquita del Cristo de la Luz, un oratorio muy pequeñito y que es un símbolo en toda España, y por supuesto también el convento de San Juan de los Reyes, que también lo tenemos aquí a la espalda del edificio en el que nos encontramos hoy. Eso sería para poder disfrutar de un día completo en la ciudad de Toledo. Bueno, ya lo saben entonces, amigos de Sucesos Internacional. Vamos a hacer una pausa muy breve y regresamos enseguida para que Bárbara nos vaya guiando y nos vaya diciendo qué sitios vamos a conocer de Toledo, esta magnífica ciudad española que, por cierto, está a solo 30 minutos de Madrid por un excelente servicio ferroviario. Pausa breve y regresamos. Amigos de Sucesos Internacional, retornamos a Toledo.
¿Cuál es la historia de Toledo? ¿Por qué Toledo se vuelve una ciudad tan importante en la historia española? Yo no solo diría en la historia española, sino creo que en la historia de Europa, incluso en la historia de América, porque Toledo es clave en todo lo que fue también el proceso del descubrimiento de América. Toledo, su historia la podemos arrancar desde prácticamente Roma. Podemos arrancar a Roma. Aquí se asentó parte de este imperio romano. Tenemos reminiscencias godas, pero fueron los visigodos quienes convirtieron a Toledo en la capital del reino godo. Tenemos que tener en cuenta que los godos durante un periodo de tiempo bastante amplio fueron el reino más importante que había en ese momento, y entonces fueron ellos quienes constituyeron que la capital de su imperio estuviera en la ciudad de Toledo. Luego también cuando se produce la invasión de los árabes en el siglo XI, pues Toledo cobra una importancia abismal. En Toledo se asienta, por ejemplo, la primera escuela de traductores se llamaba Escuela de Traductores de Toledo, fue la primera escuela más importante de traducción de toda Europa y de Próximo Oriente. Aquí se traducían todo tipo de códices de todo el mundo. Después de la invasión goda, de los árabes, cuando se comienza a penetrar a través de Andalucía, y de esa manera comienza a expandirse el reino musulmán, comiendo territorio a lo que es la capital del reino godo, que era Toledo en ese momento. Entonces, una de las importancias que tiene y de las necesidades que tiene el reino musulmán para terminar de conquistar es vencer la frontera real y natural, que es la del Tajo, que es la que dividía estas dos Españas, como comentaba anteriormente. Es en ese momento cuando los musulmanes acaban conquistando Toledo, se adentran en la ciudad de Toledo y comienzan a asentarse y a proyectar todo lo que fue su cultura en esta ciudad. Aquí tenemos infinidad de reminiscencias musulmanas y se produjo una situación muy especial en esta ciudad. Fue esa mítica convivencia, ¿no?, que se decía que había entre judíos que estaban viviendo en la ciudad de Toledo en ese momento, cristianos y musulmanes. Fue una convivencia relativa, porque bueno, no fue tan mítica ni tan idílica como se ha querido mostrar, sino que hubo bastantes enfrentamientos entre las tres religiones que convivían en la ciudad, pero realmente se produjo una sintonía entre ambas muy productiva para lo que fue la cultura y las artes de la ciudad, y eso se puede ver en cualquier rincón de la ciudad de Toledo, donde podemos apreciar todo el arte que los musulmanes nos dejaron, desde la infraestructura hidráulica, que es algo que merece muchísimo la pena ver. Yo a la gente que venga de fuera les recomiendo siempre una cosa, y es que bajen al río, que antes de subir a Toledo, por favor, bajen al río y disfruten de todas las reminiscencias hidráulicas. Hace un momento tú me dijiste que aquí en Toledo ocurrió algo que es excepcional si nos remontamos a la época moderna. Árabes y judíos se unieron contra los cristianos. ¿Cómo fue la historia? Bueno, excepcional, era algo que se hacía muchísimas veces por temas económicos y de poder. Hay un momento determinado en el que los judíos en España estaban aliados a los cristianos y llega un momento en el que comienzan a tener una pérdida de poder importante con respecto al reino cristiano. Entonces lo que hacen es aliarse con el reino musulmán para juntos vencer al reino cristiano, y así los judíos no dejan de obtener el poder que habían perdido con los musulmanes. Luego se da el caso inverso, en la Reconquista. Cuando se llega la Reconquista, los judíos que comienzan a perder poder aliados a los musulmanes se alían de nuevo con el bando cristiano para que los cristianos puedan conquistar la ciudad de Toledo, para volver a recuperar el poder que habían perdido con los árabes. O sea que fueron unas personas que estuvieron siempre del bando que mejor iba. Bárbara, la historia de la Catedral de Toledo, ¿cuál es la historia? La Catedral de Toledo que vemos actualmente está construida sobre una mezquita, sobre una antigua mezquita.
Aquí cuando invaden los árabes construyen la mezquita mayor de la ciudad de Toledo. Tenía oratorios, pero le faltó una mezquita mayor, con lo cual construyó una mezquita tipo con las mezquitas que se puede visitar en Córdoba. Cuando es conquistada por Alfonso VI y entran las tropas en la ciudad de Toledo, pues se decide sobre esa mezquita construir una gran catedral. Entonces empieza a construirse la catedral gótica, que es parte de las fachadas que vemos hoy en día responden a esa catedral gótica, y tiene una diferencia, por ejemplo, con las restantes catedrales góticas de España, incluso con las restantes catedrales góticas de Europa. Y esa diferencia, esa particularidad es la amplitud y la anchura de esta catedral, y eso es debido a que está construida sobre el espacio de una mezquita. Eso es algo que si visitamos otras catedrales podemos vislumbrar bastante. Bárbara, ¿podemos decir entonces que aquí en Toledo se presentó algo similar a lo que ocurrió en Sevilla, donde la Catedral de Sevilla también está levantada sobre lo que fue una mezquita? Efectivamente, efectivamente. Eso se dio muchísimo en España y viceversa. Los edificios musulmanes, cuando se iban conquistando las ciudades, pues se iban derribando y sobre esto se iban construyendo los templos del poder vigente en ese momento. Entonces, casos similares los tenemos, por ejemplo, en la Catedral de Sevilla, en la que, bueno, el campanile de la Catedral de Sevilla pues sigue siendo el antiguo alminar, el minarete sí, árabe, sí, de donde se subía el almuecín a llamar a la oración. Pues lo siguen manteniendo, se mantuvo en esa época, y lo único que se hizo fue añadir un cuerpo con un campanario. Sí. Ahora, ¿cuáles son los sitios que más visita la gente en Toledo distintos a la catedral? La catedral efectivamente es un sitio de visita obligatoria, pero aparte de la catedral es más que obligatorio visitar el convento de San Juan de los Reyes, que es un convento también de estilo Reyes Católicos, muy importante en la ciudad de Toledo. Es también fundamental visitar la Mezquita del Cristo de la Luz, que es este oratorio árabe que además es bellísimo, es de una belleza y una pureza excepcional. Luego sí que, también es aconsejable visitar, por ejemplo, la iglesia de Santo Tomé, que el cuadro se encuentra en esa iglesia, aparte que es una iglesia mudéjar, de las más maravillosas que se puedan visitar aquí en España y en Toledo por descontado. Guarda en su interior el famosísimo cuadro del Greco del entierro del conde de Orgaz, y a sus pies del entierro de este famosísimo cuadro se encuentra la tumba del conde de Orgaz. Luego las dos sinagogas, como digo, son de una belleza sin igual. Bárbara, todo el mundo habla de la importancia del mundo musulmán en virtud de que estuvieron 8 siglos, casi 8 siglos aquí en España. ¿Qué relación tiene Toledo con la zona de Andalucía, que es realmente donde más floreció el mundo árabe en España? El famoso Al-Ándalus. Al-Ándalus hoy en día lo hemos querido circunscribir a lo que es el territorio andaluz, pero antiguamente no correspondía al territorio andaluz. Al-Ándalus era Andalucía, era Toledo, parte de Castilla-La Mancha, incluso parte de la zona valenciana. Entonces, Al-Ándalus era todo ese territorio geográfico, era prácticamente lo mismo. Entonces, es muy normal que tengamos muchísimas vinculaciones con Toledo, porque los reyes musulmanes se asentaban en diferentes provincias y entonces llevaban su corte, su arte y su cultura. Como decía anteriormente, aquí se asentó de las primeras universidades que hubo en España, y se asentó, por ejemplo, la Escuela de Traductores de Toledo, que sigue estando hoy en día depende de la Universidad de Castilla-La Mancha, pero era uno de los mayores focos de cultura de todo el mundo, conocido en ese momento, y simultaneaban con toda la filosofía de Andalucía, o sea, era un trasvase cultural que había entre Toledo y Andalucía muy importante. Vengamos a la época actual. ¿Qué ofrece Toledo a un colombiano, a un latinoamericano
que venga a España y tenga que escoger un grupo de ciudades. Obviamente todo el mundo casi llega a Madrid o Barcelona, pero ¿qué le ofrece hoy Toledo a esa gente? Yo creo que la ciudad de Toledo, para cualquier persona que venga fuera de España y quiera conocer e impregnarse de todo lo que es la cultura española, es prácticamente una visita obligatoria, porque en esta ciudad se gestó prácticamente toda la historia de España. Una persona que visite Madrid no podrá entender bien la historia de Madrid ni la esencia de Madrid si no ha pasado antes por Toledo, porque Madrid hoy es capital de España gracias a Toledo, a una decisión que se toma en un momento determinado en la ciudad de Toledo. Absolutamente toda la historia, todos los concilios religiosos, todos los grandes tratados que se han firmado en la historia de este país han pasado por Toledo. Entonces, las culturas, si uno quiere entender mucho de por qué tenemos esta identidad que nos hace que vivimos el pueblo español hoy en día, tiene su raíz de ser en esta ciudad. A nuestra llegada aquí a Toledo te comentaba que, por ejemplo, si una persona hace un recorrido simple, sin llegar a subir a la ciudad de Toledo, por el río Tajo, simplemente por el río Tajo, en sus vestigios históricos, en su resto de arquitectura, va a poder hacer un recorrido absolutamente por toda la historia de España. Eso no lo va a poder vivir en ningún otro lugar de esta ciudad. Y luego la emoción y el poder estar en una ciudad que tiene este casco tan bien conservado y tan rehabilitado, este trazado árabe, judío, cristiano, esta diferencia entre los barrios, esto es algo que solo se puede vivir en esta ciudad. Estamos recibiendo una cátedra de historia en este programa de Sucesos Internacional con Bárbara. Vamos a hacer una pausa breve y cuando regresemos vamos a hablar un poquito de quien nos ha acompañado en este recorrido. Ya regresamos. No quiero terminar el programa saturándolos hablándoles de monumentos, catedrales y palacios, pero sí quiero detenerme por un instante en la historia del Greco en Toledo. Cabe destacar que uno de los cuadros más importantes de este artista se encuentra en la capilla de San José, y es el cuadro que representa el entierro del señor de Orgaz. El Greco nació en Creta en 1541 y a los 34 años de edad decide venir a España para participar en la decoración del recién iniciado monasterio del Escorial. Gracias a su amistad con los más altos jerarcas de la iglesia de entonces, le encargaron la pintura de 3 altares en el convento de Santo Domingo. Y la verdad es que su obra no agradó a los religiosos, que señalaron que su obra no invitaba a rezar. Fue así como este hombre lleno de talento se refugió en Toledo, donde se ganó la vida realizando trabajos que le encargaban los hombres de negocios del lugar. El Greco tenía gustos exquisitos y los gastos de su vida siempre fueron altos. Era un gran degustador de vinos y amaba la buena mesa. Amigos de Sucesos Internacional, con mucho cariño hemos querido hacer este programa para ustedes y nuevamente, Bárbara, muchas gracias por tu tiempo, por tu dedicación y el placer es mío, de verdad. Espero poder volver a España y volver a hacer trabajos contigo. Muchísimas gracias, igualmente. Bueno, y a ustedes, gracias. Amables televidentes, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Sucesos Internacional. Regresamos el próximo sábado, a la misma hora, 1 en punto de la tarde. Que tengan un resto de día muy feliz y que Dios los bendiga.
A solo 23 minutos en el rápido tren AVE desde Madrid, uno se encuentra en Toledo para disfrutar y palpar la siempre rica y fecunda historia de España. Nada más llegar a la estación de trenes para ver el colorido y la fastuosa construcción levantada allí durante la permanencia de los árabes en la península. Trabajadores que exigen mejores reivindicaciones salariales, Bárbara lanzó la frase que marcó mi opinión sobre la descomunal población de Toledo. Quien entiende la historia de Toledo, entiende también la historia de España. Para comenzar debemos manifestar que Toledo es uno de los centros más importantes de la historia ínsula ibérica. Bárbara Palomares, quien fue nuestra guía en el recorrido, es doctora en artes y ha publicado 3 libros sobre la historia de Toledo. Durante la larguísima caminata que se prolongó durante todo el día, con temperaturas que por momentos alcanzaban los 43 grados centígrados, pudimos constatar el esplendor de un lugar donde se cruzan los sentimientos que evoca la historia. En medio de la caminata, que estuvo interrumpida por una multitudinaria manifestación de los trabajadores,